Muy buenas tardes. Este equipo está formado por Guzmán García Stephanie, Alvarado Juárez Brenda Lisset, Jorge Antonio Metzía Urías y Bailón Celedón María Trinidad. Nosotros vamos a hablar sobre los principales acontecimientos y sus aportaciones en la educación del gobierno de Lázaro Cárdenas, educación socialista y sindicalismo. El gobierno de Lázaro Cárdenas, en 1934 a 1940, en diciembre de 1933 se efectuó en Querétaro la convención del partido PNR, lo cual fue el Partido Nacional Revolucionario, en el que se aprobó el contenido del plan sexenal y la candidatura del general Lázaro Cárdenas del Río a la presidencia. Debido a una gira electoral muy completa en la que vio prácticamente toda la República, escuchó, discutió, atendió peticiones, quejas y protestas de millones de mexicanos. Los aspectos principales en el plan sexenal fueron programa agrario, programa industrial, programa sindical y el programa educativo. En este caso es preciso mencionar que el presente trabajo nos concentramos en el tema de la educación socialista en México, en el periodo de Lázaro Cárdenas del Río, tanto en una etapa como gobernador del estado de Michoacán 1928 a 1932, como a lo largo de su periodo presidencial 1934-1940. Sin duda la educación ha sido la base esencial de toda la sociedad, de ahí su sentido social. Por ello cabe mencionar que históricamente cada gobernante de nuestro país ha enfatizado a la educación según sus perspectivas, como había sucedido con los presidentes anteriores, aunque con sus propias características o matices, se busca que la educación fuera del medio para aliviar todos los problemas sociales, sobre todo lo de los grupos más desprotegidos. La educación socialista tuvo mayor presencia, como la llegada del general Lázaro Cárdenas al gobierno Michoacán en 1928-1932, como ya cabe mencionar, cuando sus pretensiones por combatir el analfabetismo, repartir la tierra y mejorar las condiciones laborales en los trabajos agrícolas, realizando una cruzada educativa a lo largo y ancho del estado de Michoacán, como nunca se había hecho hasta entonces. En el ámbito educativo y pedagógico, el papel de la educación, por ende de los maestros rurales, consistía, aparte de enseñar a leer, escribir y las operaciones matemáticas elementales, en organizaciones en comités agrarios a los campesinos, con el propósito de orientar para socializar las tierras, o bien como participantes de campañas con el objetivo de desaparecer el fanatismo religioso. Durante sus giras como candidato a la presidencia de la República, específicamente en febrero de 1934, en sus visitas a Chiapas, el general Cárdenas, referente a los indígenas, habló de incorporarlos, es decir, de llevar al mundo mestizo. Por ese motivo señalado más adelante que era necesario capacitarlos para que fueran considerados como factores de interés en la economía mexicana y convertirlos en hombres aptos para el cultivo intelectual y en fuerzas económicas activas para provecho de su raza. Compañeros y maestras, mi nombre es Stephanie Guzmán. A mí me tocó hablar sobre el tema de la educación socialista. Este comienza en los años de 1934 y termina en 1945 en México. Tuvo vigencia real solo durante el sexenio del presidente de Lázaro Cárdenas, pues el gobierno de Manuel Ávila Camacho le dio otro rumbo a la educación hacia una línea más liberal. Pese a su corta duración, este proyecto educativo, según Gilberto Guevara, fue un objeto de polémica turbulenta que dividió la cultura nacional y la educación socialista cristalizó. Y a pesar de eso, produjo un conjunto de enseñanzas de gran valor histórico. Dentro de las personas que estaban a cargo, cabe mencionar que antes del triunfo en 1933 por el general Lázaro Cárdenas, ya existía esta propuesta hacia la educación, donde tuvo antecedentes en experiencias educativas por los sindicatos y grupos obreros desde antes de la Revolución. También hubo propuestas definidas de educación socialista por el Congreso Nacional de Estudiantes en 1921, en el Congreso Pedagógico en Jalapa de 1932 y en la Segunda Convención de Maestros en Toluca de 1933. Retomando el triunfo de Lázaro Cárdenas en 1933, el cual significó
disciplina en la escuela pública, sino además tomó la escuela privada para los programas oficiales. Y se destaca una intensa discusión que involucra a todos los sectores de la sociedad. En ese periodo se crearon instituciones educativas que hasta la fecha son importantes para nuestro país, como el Instituto Politécnico Nacional y la Escuela Nacional de Educación Física. La educación socialista quería la preparación para los estudiantes y desempeñar un trabajo para el propósito del bien común. Solo pretendía educar a la sociedad para el cambio. Lázaro Cárdenas quería que su propuesta alcanzara varias metas, las cuales eran disminuir el analfabetismo lo más posible, puesto que una gran parte de las personas mexicanas aún no sabían leer ni escribir. Incorporar a los sectores menos favorecidos de la sociedad a la educación elemental, y para esto era necesario que los servicios educativos llegaran a los sitios más lejanos por medio de misiones culturales. Capacitar científicamente y tecnológicamente a la población para desempeñar sus trabajos y fortalecer el desarrollo económico del país. Incrementar el número de escuelas y de maestros. Y con el fin de lograr las metas, Lázaro Cárdenas no solo incrementó el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública, sino también destacó un ejército de profesores rurales en misiones que tenían el objetivo de alfabetizar, instruir, capacitar para el trabajo y desfanatizar. Institucionalización del magisterio. Bien, se dio entre los años de 1938 y 1946, durante el sexenio de Ávila Camacho. Esta reforma educativa se efectuó como consecuencia de las políticas del mismo régimen del sexenio y de otras fuerzas existentes de esta época. Esta reforma educativa tuvo alcances que modificaron el proyecto educativo nacional. Esa reforma no solamente implicó que se redefinieran normativamente y de manera conceptual a la educación, sino que también incidió sobre otros aspectos, tanto financieros, administrativos y operativos. Todo esto influyó en el movimiento tanto objetivo como subjetivo del magisterio mexicano, que llevaron a su institucionalización. Muy bien, el movimiento magisterial mexicano, como ya se mencionó, se dividió en dos aspectos. Primero, en la parte objetiva, que se refiere más que nada a la centralización que se dio en los servicios educativos. Es decir, que desde un mismo lugar, si bien había diferentes lugares que controlaban la educación dependiendo de la zona, ya no iba a ser así, sino que todo se iba a hacer desde un mismo lugar, desde el centro, donde se reformularon los planes y programas de estudio para homogeneizar a la educación, además de que se crearon instancias educativas para la capacitación del servicio educativo. También se instituyó una organización sindical única que pretendió eliminar las diferencias de intereses e ideologías y proyectos de los docentes. Se establecieron también diferentes condiciones salariales que sirvieron para la superación individual de los docentes y también como un tipo de control político. Por otro lado, en la parte subjetiva del movimiento magisterial mexicano, encontramos los saberes y quehaceres que se atribuyeron al maestro desde diversas ópticas y los comportamientos de los profesores, tanto en lo individual como en colectivo, que estos comportamientos vienen desde estas atribuciones que se le dieron. Muy bien. Todos estos sucesos del comportamiento, tanto objetivo como subjetivo, dieron lugar a lo que se conoce como institucionalización del magisterio. Muy bien. Uno de los aspectos más significativos es el laboral sindical, que definió, de este proceso de institucionalización del magisterio, es el laboral sindical, que definió, entre otras cosas, primeramente la relación de los profesores con el gobierno, que pues viene siendo como el empleador de los profesores, además de que definió la organización sindical y sus especificaciones, y por otra parte las condiciones del trabajo de los profesores y su salario. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Trinidad Bailón Celedón. Mi tema es el sindicalismo. El sindicato es una asociación o agrupación formada para la defensa de los intereses económicos y laborales de un grupo de trabajadores asalariados. 1872. Se fundó la primera asociación de tipo profesional, Círculo de Obreros. 1874.
fue fundada la Confederación de Asociaciones de Trabajadores de los Estados Unidos Mexicanos. En Cananea, Sonora, se funda la Unión Liberal Humanidad y en Orizaba, Veracruz, el Gran Círculo de Obreros Libres. 1916 se lleva a cabo en Veracruz un Congreso Obrero convocado por la Federación de Sindicatos del Distrito Federal. En el año de 1917 se reunió en Tampico, Tamaulipas, otro Congreso Obrero. En 1918, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, se funda la CROM. En el Congreso de 1918 se exigió la reglamentación del artículo 123 de la Constitución. Durante la década de los 20 del siglo pasado, la CROM es el organismo representante de las exigencias de los trabajadores mexicanos. En la sexta convención, la CROM declara al candidato presidencial Plutarco Elías Calles su presidente honorario. La Confederación General de Trabajadores, CGT, surge como respuesta del movimiento obrero. Al estallar la revolución, ya estaba vigente la Unión Católica Obrera, presidida por el licenciado Salvador Moreno Arriaga, surgiendo de una asamblea, la llamada Confederación Católica Obrera. CGOCM, que intentó unificar el sector laboral, estuvo dirigida por Vicente Lombardo Toledano. En 1952 nace la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, CROC. El Congreso del Trabajo, CT, ha sido el último intento para unificar el movimiento obrero en México. En el gobierno de Manuel Ávila Camacho se creó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE. Se creó más escuelas públicas y privadas en México. Esto ayudó a que se diera un incremento en las instalaciones, actividades educativas y que aumentaran los niveles educativos. Desde el 2013, el presidente del CENTE es Juan Díaz de la Torre. CENTE asume como uno de sus principales retos a la educación integral y de calidad como un derecho irrenunciable de todos los mexicanos y mexicanas. Defiende y promueve los principios filosóficos, sociales y políticos del artículo 3 constitucional. Impulsa el cabal cumplimiento de la responsabilidad del Estado de impartir educación gratuita, laica y obligatoria en todo el sistema educativo nacional.